Pues a partir de este vídeo vamos a comenzar a entrar en la última parte del tema. Esta última parte del tema se llama Principales hechos políticos militares y es la parte más extensa de todo el tema, porque podéis comprobar que está formado por bastantes páginas, ¿de acuerdo? En algunas podremos ir rápidos con la explicación, en otras más lentos. Bueno, mi intención siempre es intentar hacer que resulte el desarrollo lo más fácil para vosotros y podáis comprenderlo todo muy bien, ¿vale? En este vídeo solo vamos a ver la primera fase. Deciros que los principales hechos políticos militares está dividido en tres fases. La que vamos a ver hoy, una segunda fase que ya comenzaremos a verlo el próximo día y por último tendríamos una tercera fase donde se produciría el final de la Guerra Fría, que todos sabemos que el fin de la Guerra Fría va a transcurrir, va a desarrollarse por la caída de la Unión Soviética. Bueno, nos vamos a lo que nos interesa hoy, la primera fase. Observad que la primera fase se llama fase de máxima tensión y que abarca desde el año 1945, es decir, desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1953. Como su nombre indica, lo que sucede a lo largo de estos años es que va a ir aumentando la tensión que va a haber entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En líneas generales, la tensión que va a haber entre el bloque occidental y el bloque oriental, y parece que se está preparando todo para una nueva gran guerra, es decir, para una tercera guerra mundial. Ya sabéis que esto al final no sucede, de que al final la tensión termina relajándose, ¿vale? De hecho, en la segunda fase vemos que pone coexistencia pacífica y que a lo largo de la Guerra Fría, que va a abarcar muchísimos años, recordemos que termina en 1991, vamos a tener procesos en los que la tensión va en aumento, en aumento, en aumento. Parece que va a haber un conflicto bélico evidente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero luego las cosas se relajan, llegamos a un periodo otra vez más tranquilo y de nuevo empieza a aumentar, luego se relaja. Bien, pues esta es la primera vez que se produjo ese gran aumento y parecía que iba a estallar un evidente conflicto. Y por ser la primera vez fue el más serio, el más grave, ya que no se sabía muy bien cuáles eran las reglas del juego y a dónde iba a conducir todo esto. Deciros también, un poco adelantando, que la segunda fase, aunque se denomine coexistencia pacífica, ya sabéis que esa coexistencia no va a ser en realidad tan pacífica, porque aunque Estados Unidos y la Unión Soviética no entrasen directamente en un conflicto armado el uno con el otro, sí que había muchas guerras activadas por el mundo donde ambos países influían, ¿de acuerdo? Y donde también había a veces problemas de tipo político, problemas por espionaje, en fin, que era una coexistencia pacífica, pero tampoco tan pacífica, ¿de acuerdo? No era tan grave como lo que teníamos aquí, pero la cosa tampoco realmente estaba tan bien. Bueno, la máxima tensión, voy leyendo, dice, durante este año se empieza a conformar los dos bloques, es decir, empiezan a conformarse o a hacerse evidente que vamos a tener dos bloques en el mundo, el bloque occidental y el bloque oriental. Y van a empezar a establecerse las áreas de influencia, ¿de acuerdo? Áreas de influencia que ya estuve explicando, por ejemplo, a partir de estos apuntes donde teníamos Estados Unidos liderando el bloque capitalista, la Unión Soviética liderando el bloque comunista y ambos influyendo a todos los países que estaban en cada bloque, ¿no? Y que hacía que el mundo, sobre todo Europa, estuviera separado en dos grandes bloques. ¿Vale? Pues eso empieza a conformarse en el 45, lo estuvimos viendo, ¿no? También aquí cuando empezábamos a hablar del Plan Marshall, de la OTAN, etc. Dice, la tensión era tan elevada que la guerra parecía inminente. Y es que fijaos cosas que suceden en estos años. De una parte, empieza a haber un nuevo rearme, un mayor rearme de los países. Empiezan estos a tener una escalada armamentística donde van haciéndose con más y más armamento y empiezan a poner los sectores de la economía un poco en dirección hacia conseguir todo
este armamento, pues claro, parecía que podía avecinarse una guerra. No solo eso, sino observar, por ejemplo, cómo cada vez estaba más claro que había dos grandes bloques en el mundo, que estaban enfrentados con ideologías diferentes. Fijaos que de una parte en el bloque occidental con una ideología capitalista y liberal, democrática. Pero en el bloque oriental nos encontrábamos una ideología comunista, que era totalmente contraria a lo que es el capitalismo. Pero es que también nos encontrábamos unos sistemas de gobierno totalitaristas, que era completamente lo contrario a una democracia, ya que en un sistema totalitarista las decisiones las toman pocos y lo hacen por la fuerza. Un sistema totalitario es una dictadura, ¿vale? Entonces, había ahí una confrontación evidente y la tensión cada vez era mayor. Entonces, esto parecía que iba a llevar a una tercera guerra mundial. Y observad cómo es bastante parecido a lo que estuvo sucediendo antes de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, donde antes de que estallasen estas, empezaban a darse alianzas entre países, los países empezaban a aumentar su armamento para prepararse a un posible nuevo conflicto bélico. Aquí se está dando de nuevo lo mismo. La diferencia es que al final no estalla, por fortuna, la Tercera Guerra Mundial, sino que al final se relaja la tensión, pero en siguiente fase sigue habiendo problemas. Entonces, a esto es lo que se le llamaría Guerra Fría, que no estaban en guerra, pero se llevaban fatal y parecía que esto iba a acabar en guerra al final. Continuaba diciendo la página, los momentos más críticos de esta fase fueron el bloqueo de Berlín, en el año 1948, y la Guerra de Corea, en el año 1950 hasta el año 1953. Voy a explicar un poquito ¿vale? Nos interesa más el bloqueo de Berlín. La Guerra de Corea, deciros que fue esa primera guerra de cierta importancia, de tipo complementario, esa guerra periférica en la que Estados Unidos empezó a tomar influencia, a ayudar, a dar ciertas ayudas a un bando, pero por otra parte la Unión Soviética empezó a ayudar y a influir sobre el otro bando. Era la primera vez que sucedía esto de una forma relevante y ¿qué sucede? Que empezó Estados Unidos en la Unión Soviética a entrar en cierto conflicto político, verbal, en torno a dicha guerra de Corea. Y cada vez este conflicto estaba tomando un cariz de mayor tamaño. Y parecía que al final iban directamente Estados Unidos y la Unión Soviética a entrar en guerra. Pero no fue así. Todo se relajó, como estaba diciendo anteriormente. Y esto que sucedió en la Guerra de Corea va a suceder en años posteriores con otras guerras. La más importante de todas ellas, la Guerra de Vietnam. Pero esta, por ser la primera, pues fue la que podría decirse que más aumentó la tensión y donde podría haberse acabado en esa Tercera Guerra Mundial. En cuanto al bloqueo de Berlín de 1948, para entenderlo, hay que pasar a la siguiente página, ¿vale? Voy a ir explicándolo un poquito y luego lo voy a conectar con lo que es el bloqueo de Berlín. Aquí deciros que es la tercera vez que me pongo a grabar este vídeo porque aquí siempre termino liándola un poco y al final no me convence la explicación, entonces lo borro todo y empiezo de nuevo, ¿vale? Llevo grabando el vídeo casi 9 minutos, espero no meter la pata y no tener que grabarlo por cuarta vez. Venga, deseadme suerte. Yo deseo suerte con los exámenes, ¿eh? Así que deseadme suerte de verdad. Bueno, mira, ¿qué tenemos aquí? La división de Alemania y de Berlín. Observad, esto es Alemania. Y veis una Alemania que está separada en 4 partes. Para entender esto, tenemos que recordar el segundo trimestre. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en 4 sectores. Esto se hace porque Alemania estaba auténticamente en el caos, estaba completamente destrozada y había temor de que de nuevo el nazismo pudiera hacerse con el poder y de nuevo volvieran a tener conflicto. Entonces, una vez que se rindió Alemania, lo que decidieron los aliados es partirla en 4 trozos, en 4 sectores. Y fueron sectores de ocupación militar. En una parte, como podéis comprobar, estuvo Reino Unido. En otra hubo ocupación militar de Francia. En una tercera, ocupación militar por parte de Estados Unidos. Y por una última, que va a ser la más importante, la ocupación militar por parte de la Unión Soviética.
¿vale? Eso es lo que tenemos aquí escrito. La división de Alemania duró desde el 48 hasta el 1991, que ya sabéis que ahí termina desapareciendo la Unión Soviética y va a terminar cayendo el muro de Berlín. Bueno, voy leyendo un poquito esto y os voy explicando y, como digo, lo voy conectando con el bloqueo de Berlín. Nos dicen los apuntes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, quedaron bajo la ocupación militar de los ejércitos aliados. Yo ya os he dicho que Alemania fue separada en 4 sectores, pero eso también se hizo en Berlín. Y se hizo en Berlín porque fue allí donde se encontraron, justo antes de que Alemania se rindiese, fue allí donde se encontraron las distintas tropas de aliados. De la parte occidental fueron avanzando toda esta gente y de la parte oriental fue avanzando el ejército rojo, el de la Unión Soviética, y se encontraron ahí. Entonces, como ya empezaba a haber conflictos entre los valores capitalistas y los valores comunistas, ¿vale?, a nivel político entre sus naciones, pues esta decisión de separar a Alemania en 4 sectores, 4 trozos, también se llevó a cabo en Berlín. Eso podemos verlo en la fotografía número 10 de las actividades. Aquí tenéis a Alemania separada en sus 4 sectores, aquí está Berlín, la capital, la ampliamos y podemos comprobar que efectivamente la ciudad de Berlín está también dividida en 4 sectores. Tendríamos un sector francés, un sector británico, un sector estadounidense y, por último, un gran sector soviético que se encontraba en el este, en la zona oriental, ¿vale? Vamos leyendo por aquí un poquito. Dice, los sectores estadounidense, británico y francés se reunieron en 1949 y fundaron la República Federal de Alemania Occidental. Observad que el bloqueo de Berlín es en el 48, por lo que os voy a ir hablando ya del bloqueo de Berlín, que es un añito antes de esto, ¿vale? Y ahora os paso a explicar esto. Bueno, ¿qué es eso del bloqueo de Berlín y por qué fue uno de los momentos más críticos de la fase de máxima tensión? Pues sucede lo siguiente. Como estaba aumentando el conflicto y parecía que iba a estallar una tercera guerra mundial, la Unión Soviética tomó una decisión bastante radical en su sector. Y es que inicialmente permitía cierto contacto terrestre entre los otros sectores para pues dar comida, alimento, lo que fuese, ¿no?, a las tropas que tenían aquí, toda esta gente. Pero por causa del aumento del conflicto, como decía, la Unión Soviética decidió cerrar fronteras, cerró todo esto. Entonces, al cerrar todo lo que estaba alrededor de Berlín, ¿de acuerdo? Observad cómo alrededor de Berlín todo estaba bajo el control soviético, lo que se hizo es impedir todo el acceso terrestre hacia el sector francés, hacia el sector británico y hasta el sector estadounidense. Estos solo pudieron comunicarse con sus propias naciones o con el resto del mundo mediante la aviación, mediante aviones, ¿vale? Entonces quedaron completamente aislados y os podéis imaginar que en la época esto fue un conflicto político muy, muy grave, ¿vale? Pues eso fue lo que sucedió con el bloqueo de Berlín, que la Unión Soviética decidió pues cerrar todo el acceso terrestre a esa zona. Bueno, os decía que aquí indicaba que en el año 49 estos 3 sectores se unieron y al unirse fundaron la llamada República Federal de Alemania, ¿vale? La RFA, la Alemania Occidental. Es decir, estos 3 sectores se unieron, pero no se pudo conseguir unir la Alemania total porque la Unión Soviética no estaba por soltar este territorio. Por tanto, nos encontramos una Alemania dividida, ¿vale? Dividida por esta frontera que podéis ver aquí, que formaría parte del telón de acero. Y esta Alemania de aquí, la Alemania Occidental o República Federal Alemana, la RFA, pues va a ser la alemana democrática, verdaderamente democrática, la Alemania liberal, capitalista, es decir, que forma parte del bloque occidental. ¿Bien? Y de otra parte, nos vamos a encontrar la Alemania propiamente oriental. Eso lo tenemos aquí cuando dice ese mismo año. En 1949, el sector soviético se convirtió en la República Democrática de Alemania, la Alemania Oriental, la
República Democrática de Alemania es la RDA. Por tanto, Alemania al final fue separada en dos trozos. Uno que unía estos tres sectores y que se denominaba la República Federal Alemana, la RFA, que era democrática, capitalista y liberal, y por otro lado íbamos a tener la República Democrática Alemana, la RDA, que iba a ser comunista y totalitaria. Que no confunda, por tanto, este término. Cuando aquí utiliza democrática, cuando la Unión Soviética decide llamar a ese sector República Democrática, lo que está utilizando es propaganda y punto final. Porque no nos vamos a encontrar un sistema realmente democrático, ya que la democracia implica respeto a las libertades y aquí en la Unión Soviética no las iba a haber. Y por otra parte también implica votos, que la gente vaya a votar cosas. Y aquí tampoco la gente iba a votar cosas. Había un sistema supuestamente democrático, pero bueno, que al final funcionaba como una dictadura de partido, ¿vale? Entonces que no os líe esto. Continuamos por aquí. Dice, esta división también se aplicó a Berlín. Los soviéticos decidieron levantar un muro que dividiera los dos sectores de la ciudad en 1961. Es lo que os estaba explicando acá. Por tanto, al final, Berlín quedó dividida en dos trozos. El trozo occidental, es decir, el del bloque capitalista, y el trozo o sector oriental, es decir, el del bloque comunista. Aquí tendríamos el muro de Berlín, que formaba parte de ese gran telón de acero que separaba a Europa en dos trozos, no solo por Alemania, sino por toda Europa, que lo teníamos en esta página, ¿verdad? Aquí está el telón de acero, que atravesaba también, como podemos comprobar aquí, Alemania, y que afectaba incluso a la ciudad de Berlín. Por tanto, imaginaos el lío tan grande que había en Berlín, y de ahí esta imagen que tenemos, porque durante bastante tiempo esta zona estuvo muy aislada. Entonces el único acceso que había a la Berlín occidental era mediante aviones, de ahí que estuviese todo el mundo pues saludando y contentos porque, en fin, cuando se movía un avión era sinónimo pues de conexión con el resto del mundo, podían traer suministros, etcétera. Pero bueno, la Guerra Fría fue así, llena de cosas bastante extrañas, ¿vale? Terminamos diciendo, esta división persistió hasta la reunificación del país en el año 1990. En ese año, en 1990, se lleva a cabo la caída de la Unión Soviética y por fin se rompe el telón de acero, se rompe el muro de Berlín y por fin ya Alemania vuelve a ser unida y es el territorio que nosotros actualmente conocemos de Alemania, ¿no? En la época actual. Bueno, pues hasta ahí ha quedado la explicación. Contento me quedo que por fin, después de mucho rato, he conseguido hacer esto. Venga, un saludo.